Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta y ya es viernes. Esta semana se fue corriendo, pero Jesús no deja de seguirnos instruyendo y enseñando. El día de hoy hay una palabra muy importante: escuchar. Escuchar con atención, con disponibilidad. Es lo que hacía la gente del tiempo de Jesús, porque Jesús tenía algo que los cautivaba. Pero, ¿qué nos irá a pasar a nosotros? ¿Seremos como los escribas y los fariseos y los saduceos? ¿O seremos como la gente sencilla que pone atención y que deja a un lado el orgullo, la soberbia, para poder escuchar al otro y de ahí poder obtener nuestro crecimiento diario en la vida? Hermanos y hermanas, escuchemos el Evangelio del día de hoy, que está tomado de Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado en el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llamó Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, ni los saduceos, ni los fariseos, ni los escribas le estaban haciendo preguntas. El día de hoy Jesús les está planteando un acertijo, y es acerca de la descendencia de David. Y no es que Jesús estuviera negando su descendencia o nada de eso, sino que lo que quería decirles que enfrente de ellos tenían a alguien más grande que David, a alguien al que incluso David le llamaba Señor. Y con este tipo de enseñanzas, Jesús retaba cada vez más a estos hombres. Estos hombres le tenían miedo a Jesús por su autoridad, por su forma de enseñar. Por eso una característica de Jesús en Marcos es que Él es un maestro. Jesús enseña con autoridad. Por eso la gente estaba tan entusiasmada. Los hipnotizaba con sus discursos y con sus enseñanzas, porque Jesús enseñaba como nadie enseñaba. Y creo que lo sigue haciendo, hermanos y hermanas. Nos sigue enseñando como nadie nos ha enseñado. Pero cuando hay miedo que nos quiten la posición, que nos quiten el poder, que nos quiten la popularidad, hay un sentimiento siempre, y no es fácil dominarlo. Si nosotros, que a veces somos un poquito, tratamos de ser más conscientes, estos hombres de eso vivían, del poder y del control de la gente. Si llegaba alguien que les quitara ese control, entonces se iban a sentir amenazados. Y por eso Jesús estaba constantemente retándolos y tratando, o quería hacerles entender quién era Él, que no estaba ahí para amenazarlos o que no estaba ahí para hacerles menos o quitarles el poder. Simple y sencillamente estaba ahí para que colaboraran con Él, para construir el reino de Dios. Porque en Marcos una característica muy importante es que Jesús anuncia el reino de Dios, promueve la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Y termina con esta pequeña frase: la multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Es algo que tenemos que aprender de estas personas, no de los fariseos, porque los fariseos cerraban sus oídos y simple y sencillamente, como les decía antes, hacían preguntas no para aprender, sino para retar, para humillar, para atrapar a Jesús. Su corazón estaba tan lleno de soberbia que ninguna nueva enseñanza o algo que les ayudara a cambiar, a ser mejor, podía entrar en su mente, en su corazón. Pero el día de hoy a nosotros se nos dice: ¿también escuchamos a Jesús o es que nos portamos a veces como estos hombres? En una sociedad en la que cada día se quiere relegar a Jesús, se le quiere hacer un lado, se le quiere apagar. Y si se fijan, esto de callar a Jesús, de hacerlo menos,
de burlarse de Jesús, de ignorarlo, no es cosa de este tiempo, ha sido a lo largo de la historia. Pero Jesús siempre se ha encargado de que su voz siga teniendo eco, de que la voz de Dios siga resonando por medio de sus enseñanzas, por medio de su evangelio, por medio de las lecturas, por medio de la iglesia, por medio de cada sacerdote, de cada persona, de tú y yo, que Jesús siga resonando a lo largo de la historia. Pero para esto, claramente tenemos que aprender algo que es muy importante: el arte de escuchar. El arte de escuchar no solamente el uno al otro, pero el arte de escuchar la palabra de Dios. Porque en verdad es un arte, porque no todo el mundo sabe hacerlo. Permanecer callado hasta que el otro acabe de hablar no es escuchar, porque a veces nos quedamos callados y al estar callados estamos pensando en lo que vas a decir mientras que el otro comenta su idea y al último no estamos escuchando. Escuchar es procesar lo que estoy oyendo, darle un significado y hacer un esfuerzo por interpretar, comprender o intentar comprender aquello que comparte conmigo o contigo. En este sentido, el silencio a veces dice mucho más que las palabras. Por eso es importante utilizar el silencio, no para formular una respuesta en contra o interrumpir a la otra persona lo que está diciendo, no, sino que el silencio es para comprender lo que esa persona está viviendo, sin juzgarla y sin interrumpirla. Muchas veces la escucha es solo eso, escucha. No necesita después una intervención. En cambio, sí necesita la cercanía, el momento en el que se comparte, necesita un momento de que lo entiendan al otro, cómo se siente, cómo por lo que está pasando, que nos pongamos en contacto con su historia y tratar de conectarnos con aquel hombre, con aquella mujer, y así nosotros unirnos a ellos, estar en sintonía, que se va tejiendo un interés, pero también se va tejiendo una paciencia, porque a veces lo que necesitan nuestros jóvenes, lo que necesitan tantas personas que sufren es que sean escuchados. A veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos a escuchar a alguien y luego a corregir, a decir, es que tú deberías de hacer esto, es que tú no estás haciendo esto, es que no. Escucha primero. Era lo que Jesús hacía y es lo que nos enseña. Compartir el silencio nos lleva también a la unión, recuerda. Es una manera de decirle al otro que puede contar con nosotros, con todo lo que supone contar, ya sea material, ya sea espiritual, todo. Guardar silencio para escuchar el relato del otro que nos lleva paso a paso en su compañía. Hoy, para poder escuchar a Jesús, tenemos que dejar de oírnos a nosotros mismos y dejar que por un momento su palabra entre aquí en nuestro corazón. No dejes que las cosas del mundo, o cuando estás en la Eucaristía, o cuando estás escuchando el Evangelio, no dejes que las cosas de este mundo te perturben. Es necesario decirle: Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Pero también dile: enséñame a escuchar como tú escuchas. Porque quiero también que la otra persona sienta que estoy aquí. Que no utilizaré las frases como ya lo sé, yo también, te entiendo, porque realmente no ayudan. Simplemente voy a estar aquí, a tu lado, escuchándote. Que sepamos hacer eso el día de hoy, hermanos, pero sobre todo que sepamos escuchar las palabras que ya sabemos de Jesús, la enseñanza que tenemos de Jesús, que no solamente la memoricemos o la repitamos, que tengamos conocimiento de ello, sino que la vivamos cada día. Hoy no solamente guardemos silencio cuando estamos ante otra persona, guardemos silencio también en esos momentos de soledad. El silencio nos da un espacio para recapacitar, para pensar y masticar las palabras que hemos oído y así poder seguir con la conversación de la vida. Entonces recuerda, escuchar nos da pista sobre lo que necesita el otro, y eso solo se consigue cuando realmente centramos nuestra atención en su relato, en su comportamiento del otro. Entonces con esto termino. Recuerda, escuchar
es un arte porque me da pie a conocer lo que no sé. Escuchar me permite ver otras realidades y explorar emociones que nunca he experimentado desde diferentes situaciones. Escuchar me permite ayudar a los demás, pero sobre todo escuchar me ayuda a entrar en el misterio de Dios, a crecer en la fe y a crecer sobre todo en el amor. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente inicio de semana y que Dios me los cuide siempre. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.